Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Soy Michael Minot. Yo soy uno de los ancianos en la iglesia de North Shore Baptist Church en Bayside, Queens. Es un placer estar predicando, enseñando y compartiendo la palabra de Dios con ustedes en la Iglesia Bautista de la Gracia en Brooklyn. Lamentablemente, el pastor y el amigo bueno mío, Christopher Ortiz, está enfermo. Él está recuperando de su enfermedad. Y él me preguntó a comunicar la palabra con ustedes en el día de hoy. Y le dije que claro que sí. Es algo que yo quería hacer porque yo disfruté mucho el tiempo con ustedes algunos meses atrás. Y entonces nunca yo imaginé que yo iba a estar enseñando a ustedes de nuevo, pero desde mi propia casa, desde la sala. Es increíble que rápido cambió el mundo nosotros. Es un nuevo normal, como dicen. Pero lo que siempre es igual es que Dios está en control. Nuestro Dios es soberano sobre todo. Nuestro Dios está en control de cada detalle de nuestras vidas. Hasta con las cosas que se parecen como son malos, Dios está en control de eso. Y hay que confiar en Él y esperar que Él revela su propósito, su voluntad para nosotros. Pero hay que seguir para adelante haciendo lo que Él nos ha mandado hacer en su palabra. Y además voy a enseñar acerca de la resurrección de Jesucristo, porque hoy es el día de la resurrección. Feliz día de la resurrección en 2020. Y es bueno estudiar eso y reflejar en eso. ¿Por qué? Porque, como dije, es un día especial en el calendario cristiano. Pero por otras razones es importante que entendemos bien lo que enseña la Biblia acerca de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una cosa que nos da ánimo y esperanza por la vida eterna. Es algo especial e importante para nosotros como cristianos entender la resurrección y ofrecer al mundo por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo que aunque morimos, aunque fallamos, podemos pasar hasta el cielo. Vamos a recibir de nuevo nuestros cuerpos gloriosos, igual como el cuerpo glorioso resucitado de Cristo, igual como su cuerpo en el día final. Eso es una de las esperanzas cristianas, una de las esperanzas de la palabra de Dios que guardamos como tesoros en nuestros corazones. Y es importante en el día de hoy de estudiar eso y entender eso y vivir bajo de la luz de eso, bajo el poder de esta esperanza, porque la realidad es mucha gente está muriendo por este virus que está andando por nuestras tierras. Muchos de nosotros conocemos mucha gente que tiene mucho temor, están enfrentados de nuevo por la realidad de la muerte viene para ellos. Gente joven que nunca pensaron mucho en su muerte o quizás no confesen que piensan mucho en su muerte, pero están hablando de la muerte, de la enfermedad y tienen temor y ansiedad. Y como cristianos debemos que tener una respuesta para ellos. La verdad, hay que enseñarles la verdad y compartir la verdad acerca de esta vida que tenemos, que sí, el cuerpo va a fallar un día, pero es lo que Cristo dice en el libro de Juan. Voy a leer un poco del libro de Juan para empezar. Eso es parte de la historia de cuando Cristo resucitó Lázaro de la tumba. Y antes de hacer eso, Marta, su hermana, vino a Cristo para preguntarle ciertas cosas, para hablarle.
Y en la conversación entre los dos, Jesús reveló algunas verdades poderosas que son eternas y muy importantes para nosotros en el día de hoy. Voy a leer, empezando en versículo 23. Bueno, versículo 21. Dice, Señor, es la hermana de Lázaro hablando con Jesús. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces esa es una gran parte de la respuesta que tenemos que tener en nuestros corazones acerca de la muerte. Y también ser aptos a compartir eso con los que no conocen a Cristo, que no saben la verdad. Hay que darle consuelo por las verdades de las Escrituras. Entonces por eso vamos a estudiar dos cosas acerca de la resurrección de Jesucristo. La primera cosa, el evento. ¿Qué exactamente pasó? Y número dos, una evaluación de la resurrección de Jesucristo. Es que decir, ¿qué impacto tiene la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas como cristianos? Entonces, el evento y la evaluación de la resurrección de Jesucristo. Pero antes de hacer eso, vamos a orar. Padre nuestro en el cielo, bendito sea tu nombre. En este momento te pido perdón por nuestros pecados y transgresiones. Hemos fallado muchísimo adelante de tus ojos, oh Señor. Nuestra tierra está llena con mucha maldad, mucho vicio, y no pasamos suficiente tiempo pidiendo perdón por nuestros pecados nacionales y personales. Te pido perdón en este momento. No merecemos tu paciencia ni tu favor, pero hemos sido bendecidos grandemente por ti, Señor. Somos una gente que han recibido muchísimo de tu mano, tu salvación por medio de tu Hijo, tu amor que no tiene confines. Oh Señor, te damos gracias por lo que has hecho para nosotros. Es por tu gracia que nos salvó. Es por tu gracia que nos salvaste. Es por tu gracia que nos guardarás hasta el día final. En esta oportunidad que tenemos ahora para escuchar tu palabra, enséñanos cosas importantes, cosas nuevas, cosas necesarias para conocerte y servirte mejor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer entonces lo que enseñan los evangelios en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Jesucristo. Entonces, el evento, ¿qué exactamente pasó? Vamos a leer los detalles, no muchas diferentes cosas que se puede confundir uno, pero solamente vamos a leer lo que enseña la Biblia. Eso me recuerda de cuando tengo conversaciones con mi esposa.
y yo quiero solamente los detalles. Yo no necesito tantas otras cosas. A ella le gusta hablar de, no. ¿Qué pasó exactamente y ya? Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 28, versículo 1 hasta 10. Y eso es después el traición de Cristo. Él fue traicionado y él sufrió en la cruz una muerte horrible, horrenda, y él sufrió por nuestros pecados y se murió. Él se murió. Ellos le pusieron en una tumba y puso una roca grande tapando la boca de la tumba, y pusieron unos soldados fuertes a guardar la tumba. En el caso de los discípulos de Cristo, iban a llegar para sacar el cuerpo de Cristo y decir después, Él resucitó de la tumba. Entonces los judíos tenían ese plan porque tenían en su mente lo que Cristo decía. Como profeta, Cristo dijo que Él iba a resucitar de la tumba el tercer día. Y para evitar en su mente engaño de los discípulos, porque ellos no creyeron en Cristo como Dios encarnado, ellos pensaban que Él era un hombre normal, pero para evitar eso, ellos pidieron a los romanos que pusieron unos soldados a guardar la tumba de Cristo, de Jesús. Bueno, entonces en Mateo capítulo 1 encontramos lo que sucedió. Dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena, uno de los siervos de Cristo, uno de los discípulos de Cristo, y la otra María, fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanco como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustados pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encontró y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y la adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Entonces esos son los detalles de la primera parte del día de la resurrección de Jesucristo. Un ángel vino, se movió la piedra. ¿Para hacer qué? ¿Para dejar a Cristo a salir de la tumba? No. Para dejar las personas a ver que la tumba estaba vacía y Cristo no estaba allí. Y como dijo el ángel, Él no está aquí, se fue ya. Y entonces eso fue el propósito del ángel viendo a mover la piedra para mostrar a todo el mundo que Cristo resucitó de la tumba.
Más adelante en el mismo día, Lucas nos da otra historia de lo que pasó entre Cristo, entre Jesús y sus discípulos. Vamos a leer en el libro de Lucas 24, versículo 36 hasta 43. Lucas 24, 36. Dice, todavía estaban ellos hablando acerca de estos. ¿Hablando acerca de qué? Obviamente acerca de la resurrección de Jesucristo, acerca de la noticia que llevó las mujeres a ellos acerca de Cristo, Cristo resucitó de la tumba, acerca de eso. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en el medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Es una cosa que debemos que entender acerca de esta nueva existencia de Cristo, que tenía un cuerpo que podía aparecer en un momento. Ellos estaban juntos, los discípulos, hablando, y de una vez llegó Cristo en el medio de ellos. ¿Y qué pasó? Dice que aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Porque les vienen dudas? Miran mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acaban de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿Tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y sí le comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaban yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Cristo mostró su nueva naturaleza a ellos, pensando en el principio que, es un espíritu, es una fantasma. Pero Cristo dijo que no, tóquenme. A ver, toque mis manos, toque mis pies. Él cargaba todavía las marcas de la crucifixión. Y él va a seguir con estas mismas marcas de la crucifixión para siempre. Entonces ellos le tocaban para ver que sí, él es el físico, tenía carne y hueso. Además, él se sentó y comió algo adelante de ellos. ¿Qué espíritu o fantasma se puede comer algo? No, pero un hombre, una persona que tiene cuerpo, que ya está resucitado de la tumba y tiene un cuerpo de nuevo, un cuerpo diferente que el cuerpo que tenía, pero un cuerpo podía comer y poder ser tocado por otros. Eso es lo que pasó en la segunda parte del día de la resurrección. Voy a leer también en el primer libro de Corintios, capítulo 15, otros detalles del evento de la resurrección de Jesucristo. Corintios capítulo 15, empezando en versículo 3. Pablo escribiendo, dijo, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
Entonces, esos son otros detalles acerca de la resurrección que no tenemos en los evangelios, no tenemos en Marco, ni Lucas, ni Mateo, ni Juan, que dice que a la vez Cristo apareció a 500 hombres. Y en el momento de escribir el libro de Corintios, esa carta a la iglesia en Corintio, Pablo dice que la mayoría de estos 500 hombres todavía tenían vida, estaban con ellos. Eso es importante, porque si alguien quería fabricar una historia, una cuenta acerca de la resurrección de Jesucristo, sería muy difícil a decir algo que no fue la verdad, siendo que muchísima gente que estaban con Cristo, vieron a Cristo, parte de los eventos históricos. Podían decir, pero ven acá, eso no fue como sucedió. No. Todo lo que fue escrito en el tiempo de las vidas de ellos que estaban parte del asunto, para dar testimonio, para ser testigos, así que sí, así se fue. Entonces eso es importante porque eso es una cosa, podemos tener más confianza en lo que la Biblia está enseñándonos, sabiendo que fue escrito tan cerca al momento de los eventos que pasó. Entonces, esos son solo los detalles, los hechos o del evento de la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver entonces qué es la evaluación acerca de este evento. Ese evento tremendo, ese evento sumamente importante, no solamente para cristianos, pero toda la humanidad. Pero vamos a hablar de eso quizás un poco más tarde. La evaluación es cómo debemos que evaluar o considerar o entender la resurrección de Jesús. Es uno de lo que hay que decir, que es uno de los fundamentos de nuestra fe. Sin la resurrección de Jesucristo, de la resurrección de Jesús, no tenemos un fe real. No tenemos un fe anclado en algo seguro. ¿Por qué digo eso? Porque todo lo que creemos acerca de Cristo es conectado a la resurrección de Jesús. Así es que decir que la resurrección, si la resurrección no es la verdad, entonces eso implica que hay otras cosas que no son la verdad acerca de Cristo. Voy a decir eso otra vez para que entendamos bien. Si la resurrección de Jesús no es la verdad, eso tiene sus implicaciones a otras cosas acerca de lo que creemos acerca de Jesús. No es suficiente creer que Él es Dios encarnado que vino al mundo en la persona de un bebé nacido de una virgen. No es suficiente creer eso y no creemos en la resurrección de Jesucristo. No es suficiente que creemos que Él tenía una vida perfecta, que vivía una vida perfecta y no creemos en la resurrección de Jesucristo. Y también no es suficiente creer en estas dos cosas y su muerte en la cruz si no creemos también en la resurrección de Jesucristo. Si la resurrección de Jesús no pasó, si es una mentira, si es falsa, eso significa que Él todavía está en una tumba en Israel. No podemos volar ahora por ese virus, pero podemos ir a Israel un día y encontrar sus huesos. Y ves, mira, así se quedó Jesús de Nazaret. Y si Él todavía está en la tumba, eso significa que Él no era la persona que tenía una rectitud, una justicia perfecta adelante de los ojos de Dios. Por eso yo digo que la resurrección de Jesucristo es un fundamento
de la fe cristiana. Siguiendo a leer algo acerca de eso, vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos a leer lo que encontramos en versículo 23. Eso es Pablo, el contexto es Pablo enseñando acerca de el hecho que recibimos nuestra justicia por medio de fe en Cristo. Así recibimos salvación. Eso es parte de la salvación de nosotros. Que la justicia de Dios es contado a nosotros, tomado en cuenta nosotros por fe y solo por fe. Eso es la más básica cosa acerca de la fe cristiana que tenemos que entender. No hemos recibido favor con Dios, la justicia adelante de los ojos de Dios por medio de nuestras obras. No, es por fe y solo por fe en Jesucristo. Es lo que Pablo ya está enseñando en el libro de Romanos, enseñando que seres humanos han fallado. Si son seres humanos bajo de la ley de Dios, hablando de los judíos, o si son seres humanos que no saben nada de la Biblia, no saben nada de los pactos de Israel, eran alejados de las cosas de Dios, sin Dios en el mundo y sin esperanza, viviendo fuera de la ley. Las dos categorías de personas, judíos y gentiles, adelante de un Dios santo, son perdidos y no tienen ningún chance a complacer a Dios en su propia fuerza. No tienen una rectitud, no tienen una justicia perfecta que es agradable y aceptable al Señor. Entonces esos son los argumentos que Pablo tiene en capítulo 1 y 2 y 3, diciendo que todos han fallado, nadie es perfecto, nadie alcanza el estándar que Dios tiene para nosotros, para vivir. El estándar que Dios requiere que alcanzamos para entrar al cielo, para tener paz con Dios. Necesitamos una justicia. Y nuestra justicia misma, nuestra justicia no es suficiente para entregarnos al cielo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos a estar en paz con Dios? ¿Cómo vamos a entrar una relación con Dios? Necesitamos una justicia, pero la justicia de nosotros no es suficiente. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, como dice Pablo, lo siento, yo iba a leer algo en capítulo 4, pero ahora me siento que hay que ir un capítulo atrás, a capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos, porque es algo maravilloso lo que Pablo dice acerca de la justicia que necesitamos, la justicia que no merecemos, la justicia que no tenemos, la rectitud que no tenemos. Dios ha revelado del cielo para nosotros. Él dice en versículo 21 de capítulo 3, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia no es como nuestra justicia, pero esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Increíble. Que la justicia de Dios, la justicia que de Dios mismo ha llegado a nosotros. ¿Cómo? Por obras, por haciendo oraciones, por yendo a la iglesia, por leyendo la Biblia, por haciendo el bueno y rechazando el malo. Así llega la justicia de Dios a nosotros. No. Dice que llega esta justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. La salvación es por fe y solo por fe.
Entonces, Dios ha puesto en nosotros, como Él está contando a nosotros, tomando en cuenta a nosotros, justo, adelante de sus ojos, por medio de fe en Jesucristo. Una justicia extranjera que Dios puso en nosotros por medio de fe en Cristo, no por obras. Y Él sigue diciendo que a todos lo creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La palabra justificado significa que uno que no es justo, uno quien es malo, que ha hecho muchas cosas malas, está lejos de Dios, separado de Dios por sus pecados. Un día y otro día está declarado justo, justificado, justo adelante de sus ojos. Es una declaración divina. Es algo que Dios hace Él mismo. Él nos ha declarado justo. Y eso viene otra vez, voy a repetir, eso viene por medio de fe, mediante de la fe en Jesucristo. Justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces es una pregunta. Si somos justificados por medio de fe, que hay una justicia puesto encima de nuestra cuenta espiritual, pero ¿es la justicia de quién? Porque obviamente no es la justicia de nosotros, es lo que está diciendo, es una justicia de Dios. Pero ¿en qué manera es una justicia de Dios? ¿O es la justicia de quién? Es una justicia en cual Dios dice que, bueno, voy a tratarte como tú has hecho toda la ley perfectamente. Así funciona. Que como Dios está diciendo que voy a contar, voy a tratarte, voy a relacionar contigo como tú has hecho todo perfecto. Así funciona. No es una justicia conceptual. Lo que es la justicia de Cristo puesto en nosotros. Para dar un ejemplo desde el mundo de educación, hay un estudiante que no está haciendo bien. Y entre 100 puntos, su nota es 12. Está muy lejos de hacer algo excelente en la clase, menos a pasar. Está quemando en la clase. Tiene un 12 y necesita un 100. Imagina que el profesor decide que, bueno, muchacho, voy a tratarte como has hecho bien, no un 65, pero 100%, como perfecto. Él se puede poner un 100 al lado del nombre del muchacho para ayudarle, para darle su favor que el niño no merece. Se puede hacerlo así. O se puede tomar todo el trabajo, toda la tarea de otro estudiante perfecto. Vamos a ver José, por ejemplo. Un muchacho en la clase, un estudiante en la clase se llama José, que siempre has hecho todo perfecto, todos los exámenes, 100, toda la tarea todos los días, 100, está presente todo el tiempo y levanta la mano siempre con la respuesta correcta. Eso es José. Y el profesor se puede, y discúlpame porque no es un ejemplo perfecto, pero espero que más o menos entendemos lo que estoy tratando de comunicar.
Es como Él está tomando toda la tarea, todas las buenas cosas que ha hecho José. Y ese otro muchacho que está quemando en la clase, que merece un 12, está poniendo su nombre al lado del nombre de José. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho para nosotros. Él no está dándonos una justicia como que tratándote como si tú has hecho todo perfecto. No. Él está dándonos una justicia específica. Esa es la justicia de su Hijo amado, Jesús, que Él ha puesto en nosotros. Igual como yo he puesto este jaqueta, estas ropas, yo tengo eso puesto. En la misma manera, la justicia de Cristo está puesto encima de mí. Y cuando Dios me ve, Él no está tratándome como en realidad yo soy. Un pecador, un hombre que falla muchas veces, un hombre que merece el infierno. Pero Él está tratándome como su propio hijo. Cuando Él me ve, no me ve a Michael Maynard, Él ve a Jesucristo. Así es la justificación de seres humanos que no merecen el favor ni la misericordia de Dios. Pero hemos recibido eso como por medio de fe en Cristo. Entonces, ¿qué relación esto tiene con la resurrección de Jesucristo? Bueno, regresamos al capítulo 4 de Romanos y vamos a ver lo que dice Pablo. Otra vez hablando dando otro ejemplo, hablando de Abraham. Y Abraham que decía acerca de Abraham que él creó en Dios y lo tomó en cuenta como justicia. Okay. Y Pablo explicando eso un poco más, dijo en versículo 23, y esto de que se la tomó en cuenta, hablando de Abraham, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado, hablando de Cristo, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Yo creo que como cristianos debemos que entender eso bien, que Cristo fue entregado a la cruz, Él se murió por nuestros pecados. Él era inocente, Él se murió en nuestro lugar. ¿Y qué dice más? Dice, y resucitó para nuestra justificación. Hablando de la resurrección de Jesucristo, resucitó para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Eso significa que el hecho que Cristo resucitó significa que Él tiene una justicia perfecta. Y la resurrección de la tumba es la prueba que su justicia es una justicia perfecta. Y es la misma justicia que Dios ha puesto en nosotros, la justificación que hemos recibido. Es la misma justicia que Dios ha puesto en nosotros. Ahora bien, espero que ya entendemos porque la resurrección de Jesucristo es sumamente esencial a nuestra fe. Porque si Cristo no iba a resucitar de la tumba, eso significaba que Él no tenía una justicia perfecta. Y entonces eso significa que no podemos ser justificados si Él no tiene una justicia perfecta. Y si Él no tenía una justicia perfecta, también eso significa que su sacrificio en la cruz no fue suficiente a desviar la ira de Dios de los pecadores. Porque si su justicia, su rectitud no era perfecta, eso significa que Él tenía pecado. Y si Cristo tenía pecado, su sacrificio en la cruz para nosotros no vale nada. Y si Él tenía pecado,
eso también significa que Él no era Dios encarnado. Ahora entendemos por qué la resurrección de Jesucristo es tan importante, tan esencial en nuestra fe. Porque Él resucitó por nuestra justificación. Porque Él tiene una rectitud, una justicia perfecta, la misma que tenemos por medio de fe en Él. Y su justicia, su rectitud, es lo que Él tiene, que Él calificó para hacer el sacrificio sustituto en la cruz para nosotros. Y cómo Cristo logró viviendo 33 años en el mundo, en esta tierra, y no pecó. Ningún pecado tenía Cristo. ¿Cómo Él logró eso? ¿Cómo Él hizo eso? Bueno, Él hizo eso porque, aunque tenía carne y hueso, igual como nosotros, el Espíritu dentro de Él fue el Espíritu del mismo Dios. Entonces, siendo Dios, Él no podía pecar. Él vivía perfecto. Es como dice el 2 de Corintios, capítulo 5, 21. Él no conoció pecado ninguno. Entonces, todo es conectado. La deidad de Cristo, su vida perfecta, su capacidad de vivir en este mundo sin pecado, en carne, pero sin pecado. Su calificación de ser el sacrificio en la cruz. ¿Y qué más? Que nuestra justicia que tenemos es la misma justicia que Él tiene. Y la resurrección de Jesucristo es la prueba que Él era perfecto. Es como David dice en Salmo 16. Él dice que no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la hacienda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Eso fue una profecía hablando de Cristo, que no iba a dejar su santo siervo a pasar por la corrupción, su siervo fiel. Otras traducciones de la Biblia dice su santo siervo, para no sufra la corrupción. Sí, Cristo se murió y pasó 3 días en la tumba, pero no pasó tanto tiempo en la tumba para sufrir la corrupción. ¿Y por qué eso fue tan importante? Porque Dios no le dejó a sufrir corrupción porque Él era perfecto y sin mancha y sin pecado. Eso es el punto de la resurrección. Es la prueba, la vindicación de su vida entera, su sacrificio. Que, mira, sí, se murió el viernes, pero el domingo resucitó porque Él no tenía pecado. Eso es el punto de la resurrección. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Y cómo usamos estas verdades en el día de hoy, en nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos eso en nuestras vidas? Mira, hay que dar ánimo a los demás. Cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, y espero que en este momento en el mundo, en este momento de la historia de la humanidad, cuando, como yo dije antes, mucha gente está pensando en su muerte, hay que decir que no hay que tener temor de la enfermedad ni la muerte. ¿Por qué? Porque si tiene fe en Cristo, si tiene confianza en Cristo, como dijo Cristo a Marta, aunque muera, la persona con fe vivirá. La persona que cree en Él vivirá. ¿Crees esto? Eso es la pregunta para nosotros. Y eso es la pregunta para el mundo. Predicar Jesucristo crucificado y resucitado. Hay que predicar Cristo, Dios encarnado, que vivía una vida perfecta, para ir a la cruz
y sufrir para nosotros, para quitar las consecuencias de nuestros pecados de nosotros y recibir la justicia de Dios para estar con Él para siempre. Y si un día ese cuerpo que tenemos se puede fallar, y ellos van a ponernos en una caja en la tierra un día, igual como hicieron a Cristo. Pero lo que pasó con Cristo cuando Él resucitó de la tumba, eso es el ejemplo para nosotros. Porque lo que pasó a Cristo por fe y por nuestra conexión que tenemos con Cristo en fe, vamos a recibir un cuerpo nuevo en la resurrección en el día final. Entonces, habla con tus vecinos, habla con tus hermanos por sangre, habla con tus compañeros de trabajo, tus amigos lejos y cerca que tienen temor de este virus, que tienen temor de la muerte o tienen otra enfermedad y están pensando en la eternidad y si están listos para la eternidad o no. Habla con ellos y dice que mira, es posible tener paz con Dios y quitar todo este temor y ansiedad por medio de confianza en el que se murió pero resucitó de nuevo. Nuestro Dios es vivo. Cristo es vivo. Él está sentado a la derecha del Padre en su trono. Y donde Él es, estaremos. Estamos en Él y estaremos en el futuro. Eso es la esperanza del Evangelio de Jesucristo. Y esto es la esperanza que necesita el mundo ahora. Siempre necesitaba esta esperanza, pero más ahora que antes, porque la gente está muriendo rápidamente por eso. Hay que ser sal y luz para este mundo, para compartir el Evangelio de Jesucristo que lleva esperanza, aunque vamos a experimentar la muerte, pero eso no es la última palabra. La última palabra es, vamos a vivir con Cristo para siempre. Igual como Él resucitó de la tumba, vamos a resucitar de la tumba. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Celestial, has sido fiel a nosotros otra vez por medio de tu palabra. Tu palabra es poderosa, tu palabra es la verdad. Es tu palabra que nos cambia por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por la salvación que tenemos en Jesús. Te damos gracias por la fe que nos has dado para creer en Él, para conocerle, para tener una relación contigo. Padre, te damos gracias en este momento por todo has hecho para nosotros. Además, Señor, que tú nos animes a compartir tu evangelio perfecto y poderoso a este mundo que está perdido. Que tú nos da fuerza y las palabras y el poder del Espíritu Santo a cumplir lo que tú has dado a nosotros hacer en este mundo. Todo eso oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.